Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de Apple. Es que es un viaje de innovación que arrancó en el sitio menos pensado y que, bueno, literalmente cambió nuestro mundo. ¿Cómo es posible? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque no estamos hablando solo de la historia de una empresa, no. Esto es la crónica de cómo una visión, una idea bastante loca, transformó por completo la forma en que nos relacionamos con la tecnología. Venga, vamos a verlo. Y todo empieza aquí, en un garaje. Un sitio de lo más humilde, que se convirtió, sin que nadie lo supiera, en el epicentro de una revolución que estaba a punto de estallar. Nos vamos a 1976. Tres visionarios se juntan con una idea: hacer la tecnología accesible para todos. El Apple I fue su primer intento, como el primer paso, pero el verdadero bombazo, el punto de inflexión, fue el Apple II. Y ojo, porque esto no era solo un producto más, fue el cacharro que demostró que un ordenador podía estar en casa, en el colegio, vamos, en nuestro día a día, y no solo encerrado en los laboratorios de los superexpertos. Pero claro, después de ese primer exitazo, Apple no se iba a quedar de brazos cruzados. Para nada. Ya se estaban preparando para dar el siguiente gran salto. Y vaya, se fue grande. Iban a cambiar las reglas del juego para siempre. Y esta idea lo resume todo. La filosofía que lo movió todo a partir de entonces. El objetivo ya no era solo meter un ordenador en cada casa, que ya era ambicioso, no. La clave era que cualquiera pudiera usarlo, sin tener ni idea de informática, que fuera fácil, vamos. 1984. Un año icónico, ¿verdad? No es solo un número, es el momento en que el Macintosh entra en escena y lo pone todo patas arriba. Redefine por completo lo que entendíamos por informática personal. Y fijaos en esto, porque ilustra perfectamente la brutalidad del cambio. Pasamos de esto, de pantallas negras llenas de texto rarísimo donde tenías que memorizar comandos, a esto otro. Una interfaz gráfica, con dibujitos, con iconos y un ratón. El punto clave aquí es que, de repente, la tecnología dejó de ser un idioma para iniciados y empezó a hablar un lenguaje que entendíamos todos. Fue, en toda regla, la democratización de la informática. Pero claro, ninguna gran historia es una línea recta de éxitos, ¿verdad? Y la de Apple no iba a ser menos. Después de esa revolución, pues llegó un periodo bastante oscuro, lleno de incertidumbre y con unos desafíos enormes. Aquella empresa que había sido la pionera, la que marcaba el camino, pues de repente estaba perdida. Se ahogaba en un montón de productos que no tenían ni pies ni cabeza, sin una estrategia clara. Y mientras, la competencia apretaba, y mucho. La cosa se puso tan fea que Apple estaba literalmente a unos meses de la quiebra. Así que la pregunta estaba ahí, en el aire. ¿Era este el fin de Apple? Y la verdad es que casi todo el mundo en la industria pensaba que sí, que el final era inevitable, que la magia simplemente se había apagado. Y entonces, ¡zas!, ocurrió el giro de guión que nadie esperaba. En 1997 vuelve Steve Jobs. Y su regreso no fue un simple cambio de jefe, no. Fue como si volviera el alma de la compañía. Jobs llegó con una visión radicalmente clara. Y la ejecutó sin piedad, ¿eh? Dijo: se acabaron los productos mediocres. Se acabaron las líneas de producto que no entiende nadie. A partir de ese momento, todo, absolutamente todo, iba a girar en torno a tres cosas: un diseño excepcional, una simplicidad casi obsesiva y una innovación que de verdad importa. Y con esa nueva energía, con ese nuevo enfoque, Apple no solo consiguió salvarse, es que empezó a lanzar productos que, uno a uno, fueron reinventando industrias enteras. Y fijaos qué locura. En apenas una década, Apple cambió para siempre cómo escuchábamos música, gracias al iPod. Después, revolucionó la comunicación con el iPhone. Y por si fuera poco, creó una categoría de dispositivo que ni existía con el iPad. Fue una cadena de innovación brutal, sin precedentes. El impacto fue sísmico. No hay otra palabra. El iPod no es que vendiera mucho, que lo hizo, es que dinamitó por completo la industria de la música. El iPhone no era un teléfono un poco mejor, no. Era una cosa completamente nueva que redefinió lo que un aparato de bolsillo podía llegar a hacer. Y el iPad, pues, encontró ese hueco perfecto entre el móvil y el portátil que nadie sabía que existía. Y con todo esto, llegamos a la era actual. Una era en la que la estrategia de Apple ya no va solo de productos individuales, ha evolucionado a algo mucho más grande, mucho más integrado. Y aquí está la genialidad de su estrategia de hoy en día. Ya no se trata de vender un MacBook por aquí o un Apple Watch por allá. No. Se trata de tejer una red, de crear una experiencia completa donde el hardware y los servicios, como iCloud o Apple Music, se conectan entre sí de una forma, casi mágica, tan fluida que todo junto es mucho más potente que cada cosa por separado. Es básicamente un universo propio, cerrado y perfectamente sincronizado. A día de hoy, su liderazgo se basa en varios pilares clave.
1. Diseñan sus propios chips, los famosos Apple Silicon. ¿Qué significa eso? Pues que controlan hasta el último detalle del rendimiento, consiguiendo una potencia y una eficiencia que a sus competidores les cuesta horrores igualar. 2. La privacidad. La han convertido en una bandera, en una parte fundamental de su marca, no en algo opcional. Y 3. Su impacto. Su influencia en el mundo de la creatividad, en la educación, sigue siendo gigantesca. Y así, de alguna manera, volvemos al principio. De un simple garaje a un gigante global que ha definido la era en la que vivimos. La historia de Apple es, al final, un testimonio brutal del poder que tienen una buena visión y un buen diseño. Y claro, la pregunta que nos queda en el aire es, en un mundo que ya han transformado tantas veces, ¿qué será lo próximo? ¿Qué industria será la siguiente que van a reinventar?